Amén, bendiciones. Buenas noches una vez más a todo aquel que se ha hecho presente para que a través de esta su iglesia Reino Unido, Centros de Adoración, crezcamos una vez más en las profundidades de la palabra del Señor. Así de que gracias, estamos acá una vez más para aportar en el reino, en nuestra manera de evangelización y tomando en cuenta la situación en cuanto al virus que se ha propagado a nivel mundial. Es esta la manera en la que nosotros difundimos, la que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder llevar el bendito evangelio al hogar de aquellos que así lo quieran. Amén. Así de que en esta noche vamos a ver un tema tan importante en cuanto a la iglesia. De hecho, en este tema el Señor está hablando a través del apóstol Pedro directamente a la iglesia. Así de que si usted es miembro de una iglesia cualquiera, si usted es parte del reino de Dios, sienta que esta palabra exhortativa la envía Dios a través del apóstol Pedro para usted y para mí, como miembros que somos de una iglesia ya determinada, pero siempre juntos, perteneciendo al reino de Dios. Amén. Así de que todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Segunda de Pedro, Segunda Epístola de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 8 al 10, cómo Dios va a hablar a nuestras vidas a través de esta exhortación en este día. Amén. Leemos la palabra del Señor que ya es bendita en Segunda de Pedro, capítulo 3, y los versículos del 8 al 10, y la palabra del Señor que ya es bendita, dice así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Bendita la palabra del Señor, porque amplía en nosotros un panorama tan extremo, tan ancho, tan amplio, de que nosotros podemos ver, vislumbrar, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que ha acontecido en nuestro pasado, lo que está aconteciendo en el presente, que ha sido declarado por Dios, y acontecimientos que están por llegar en nuestros días futuros, si Dios así lo requiere. O sea, de que el apóstol Pedro habla a nuestras vidas a través de esta exhortación, a lo cual Dios me ha permitido titular Esperando con paciencia. Así es de que vamos a ver por qué es que Dios me ha permitido titular en este día el tema Esperando con paciencia como miembro de una iglesia, porque recuerde que Pedro comienza diciendo amados. Al decir amados, él está hablando directamente a los creyentes, y de hecho, las dos cartas o las dos epístolas que Pedro envía lo hace a los mismos creyentes que están ubicados en Asia Menor. Por eso es de que cuando usted mira el capítulo 3 y el versículo 1, usted corroborará que Pedro una vez más recuerda a estos a los que les ha enviado la primera carta, que les llega una segunda carta, pero con un tema siempre exhortativo como el de la primera carta. Así es de que esas palabras exhortativas son aquellas que Dios envía a nuestras vidas en este día. Pero así como Pedro, antes de ser puesto en martirio en Roma, recuerde que el emperador Nerón fue aquel que sentenció tanto a Pedro como a Pablo a ser muertos. O sea que este tirano emperador Nerón fue aquel que ya había sentenciado tanto a Pedro como a Pablo, pero Pedro tiene todavía la oportunidad de enviar esta carta de exhortación, esta carta de recordatorio, esta carta de fundamentación a aquellos creyentes que pertenecían a la iglesia primitiva. Así es de que él en esta carta le manda a estos creyentes el empoderamiento de reconocer que tanto en esos días el ambiente social para la iglesia primitiva era muy tosco, porque era una iglesia que estaba siendo muy perseguida. Recuerde usted que muchos precursores de la palabra del Señor, muchos iniciadores de la iglesia primitiva, desde ese entonces muchos, incluso los mismos apóstoles, excepto Juan, murieron en situaciones de martirio. Pero Pedro, antes de este momento de martirio en el cual él muere crucificado, pero de cabeza, porque él mismo dice a Nerón de que él no tiene el derecho a morir de la manera en que nuestro Señor ha muerto, Jesucristo. Así es de que él dice que él lo acepta, pero que lo hagan puesto él de cabeza. Así es de que este mismo Pedro habla a la iglesia de los creyentes ubicada en Asia Menor,
cuál era la situación verdadera que ellos estaban viviendo. De hecho, esta carta, más que una carta de exhortación, es para aquellos que mantengan el fundamento firme acerca de su verdadera fe. Pedro les habla que ciertamente el mover social, el régimen romano, estaba llevando muchas vidas de la iglesia primitiva en ese entonces. Había mucha persecución, había mucho combate en cuanto a los precursores de la iglesia primitiva. Pero además de eso, Pedro les exhorta a darse cuenta de un segundo y grande problema que es a nivel interno. Recuerde que muchas veces en los países la guerra civil, la guerra interna, es peor todavía que la externa o la internacional porque es secreta. Viene de manera pasiva, de manera dulce, de manera indulgente, a tomar cada vez más su propósito. Asimismo estaba ocurriendo en esta iglesia de Asia Menor, y es cuando el apóstol Pedro les da a conocer de cuál era la verdadera situación de la iglesia, que no solamente tenían que huir de la persecución de aquellos que no eran seguidores de la iglesia de Cristo, pero que también ellos tenían que cuidarse internamente de aquellos que venían a ser los falsos maestros, aquellos falsos llevadores de la palabra, aquellos falsos de los cuales Pedro exhorta que desde ese entonces estaban ya surgiendo, y hasta el día de hoy todavía la iglesia sigue sintiendo ese doler y lo seguirá sintiendo hasta el momento mismo en que la iglesia sea tomada por Jesucristo y encontrarse con Él allá en los aires, así como nos dice la bendita palabra. Amén. Así es de que, pero esas palabras de exhortación de Pedro era para llamar a sus seguidores, a los creyentes de ese entonces, a que fueran pacientes en cuanto a su espera. Si se dará cuenta, se habla de tiempo, se habla de situación y se habla también de un acontecimiento futuro. O sea, los 3 versículos que nosotros leímos. El primer versículo habla de tiempo, el 8, el 9 habla de la condición en la que el hombre tendría que mantenerse, y el 10 es aquel que habla acerca del acontecimiento por el cual tanto el 8 como el 9 tendrían que mantenerse firmes para poder entonces recibir con buena gana aquello que estaría dado en el versículo 10, que es acerca de el día del Señor. Pero cuando usted retrocede un poco a la lectura que tuvimos, usted mirará, especialmente en el versículo 4, usted mirará como aquellos impíos, como aquellos a los cuales Pedro les exhorta en el 7, diciéndoles que para ellos es que está declarado el día del juicio y cómo el fuego llegará a los impíos, porque ellos, en el versículo 4 usted encontrará, porque es muy común para esto entonces, para este tiempo, la frase que en ese entonces se manejaba, y era el hecho de, desde hace tiempo hablan que el Señor viene y el Señor no ha venido. Así es de que es tan común en este tiempo moderno escuchar expresiones como esas, pero si usted se da cuenta, son expresiones que vienen usualmente de personas que no son seguidoras de Cristo, personas que no son creyentes, a lo que la Biblia llama impíos, porque ellos en su manera voluntaria de no esperar al Señor, ellos se conforman con darse a sí mismo una palabra de refresco, de refrigerio, diciéndose a sí mismo, no te preocupes porque todo eso es mentira. Y lo mismo, la misma treta que Satanás ha enviado a lo largo de la historia, es lo que hasta el día de hoy se maneja, cosa misma que hablaban en ese entonces en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Cuánto han dicho que el Señor llega, pero hasta el día de hoy no ha llegado? Es lo que ellos dicen. Pero cuando usted mira el versículo 8, usted mirará que habla de tiempo. Por eso es de que Pedro exhorta al pueblo presente de ese entonces, dándole a conocer que nosotros quienes somos para cuestionar a Dios en cuanto al tiempo del cual es soberano. Por eso Pedro les dice, porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, el hombre siempre ha querido que el Señor se someta a la voluntad suya. Cuando Pedro le dice, porque un día para el Señor es como 1000 años, él está diciendo, el Señor puede hacer en un solo día lo que al hombre le llevaría 1000 años para hacer. Y cuando le dice, y 1000 años es como un día, eso significa que el Señor puede también tomarle 1000 años conforme a su soberanía, hacer lo que él tiene en mente, aunque el hombre quiere que el Señor lo haga en un solo día. Pero Dios nunca ha estado sometido al tiempo del hombre, ni tampoco ha estado sometido a la autoridad del hombre. Dios siempre ha sido soberano desde todos los tiempos, y por eso el Señor siempre ha hecho su voluntad. Por eso de que Dios siempre, Él tiene conocimiento de todo lo existente.
Dios mira el tiempo desde la perspectiva de su soberanía, desde la perspectiva de su eternidad. O sea, el tiempo para nosotros ha sido dado. El Señor no se somete al tiempo, aunque Él es el creador de Él, pero Él es soberano, y la perspectiva de Dios para ver los acontecimientos son en cuanto al tiempo nuestro, no son en cuanto al tiempo suyo, porque en su tiempo pleroma Él encuentra ya todos los acontecimientos realizados. Déjeme decirle que lo que para nosotros ahorita es futuro, ya para el Señor es historia. ¿Por qué digo esto? Porque los acontecimientos que nosotros estamos viendo en la palabra del Señor, los cuales Dios nos da el privilegio de tener conocimiento como hijos suyos, que somos el libro de Revelación o Apocalipsis, aquellas profecías que fueron dadas por algunos profetas desde el principio del Antiguo Testamento y que viene a corroborar el mismo apóstol Juan, son aquellos acontecimientos que para nosotros son futuro. Pero déjeme decirle que en Dios ya han sido establecidos, que Dios ya todos los acontecimientos son parte de su historia, porque Él ya los mira realizados. O sea, todo lo que el Señor ha plasmado a lo largo de la historia del hombre, todos los acontecimientos ya han sido hechos. Porque es que cree usted que el Señor era aquel que cuando hablaba a los profetas daba a conocer acontecimientos futuros. Él daba a conocer cosas que habrían de ocurrir. Y no es que las cosas acontezcan porque están escritas en la palabra del Señor. No, las cosas porque están escritas en la palabra del Señor tendrán cumplimiento. Porque el Señor es firme, Él ha puesto su sello con su nombre, el gran yo soy, ha puesto su sello en su palabra, y porque está escrito en ella, significa que las cosas tendrán que ocurrir porque esa es la bendita voluntad de Dios. O sea que los profetas dieron a conocer todos los acontecimientos porque habrían de ocurrir. No era porque estaban establecidos nada más, sino porque estaban dados a conocer, era porque tendrían que cumplirse, tendrían que cubrirse. O sea, el hecho de que yo le pida al Señor, Señor, no permitas que ocurra Apocalipsis, eso en nada cambia oración alguna que cualquiera pueda hacer, porque el Señor ya estableció acontecimientos en su soberanía, y lo que está haciendo es que el hombre tenga conocimiento para que el hombre se someta, y no para que Dios se someta a hacer cambios alguno en aquello que Él ya estableció. O sea, todos los acontecimientos que han tenido a lo largo de la historia cumplimiento han sido porque el Señor mismo los ha establecido. O sea, Él los da a conocer, pero es porque Él ya los estableció, que van a ocurrir conforme al tiempo perfecto que Él ya ha determinado. O sea, lo que para nosotros viene a ser una noticia, lo que para nosotros viene a ser en estos tiempos una novedad, déjeme decirle que para Dios ya es algo que Él no lo toma de sorpresa. Es como que si usted tuviera conocimiento de que algo está ocurriendo en su vida y alguien viene a darle la novedad. No, usted ya tiene el conocimiento porque simplemente es algo ya de su nuevo mover. ¿Por qué es que digo que Dios es el dueño del tiempo? Porque es que digo que Dios no se somete a la voluntad del hombre, sino en su soberanía. Él hace todo lo que Él tiene plasmado dentro de su corazón. Los acontecimientos que a lo largo de la historia han ocurrido ha sido porque Dios ha plasmado la historia en ellos para que nosotros nos sometamos. ¿Por qué es que estoy diciendo eso? Cuando usted mira la historia de Moisés, usted se dará cuenta que Moisés ciertamente escribió el libro de Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que la palabra del Señor registra. Pero en el inicio de la historia, si nosotros vemos en el capítulo 1 de Génesis y en el versículo 1, nosotros notaremos que simplemente Moisés, cuando esos acontecimientos ocurrieron, él habría de nacer miles de años después que esto estaba surgiendo. O sea, Dios a Moisés lo hace retroceder al pasado, lo hace ubicarse en un pasado que ha ocurrido miles de años antes de que él mismo naciera. Y son acontecimientos donde él fue trasladado al pasado y han ocurrido con tal precisión, de los cuales la palabra del Señor, que es infalible, encontraremos que cada una de las cosas escritas desde el principio de los tiempos y que Dios plasmó en revelación a Moisés para que nos las transfiriera, nosotros miraremos cómo Dios llevó al pasado a Moisés, a un pasado glorioso del cual nosotros ahora tenemos conocimiento, de que en el pasado ocurrente de ese entonces nosotros tenemos plasmada la palabra, porque Dios así lo ha querido a través de la escritura que plasmó a través del mismo Moisés. La ciencia ahora quiere determinarse y estudian restos fósiles, estudian ciertas capas tectónicas de la Tierra para determinar cuál es realmente la edad de la Tierra, y hablan de millones de años.
Sin embargo, la ciencia ha querido encontrar algo que Dios ha determinado en su soberanía desde el principio de los tiempos. ¿Cómo es que Dios entonces ubica en el pasado a Moisés para que sea trasladado y nos dé a conocer en narración por perspectiva de Dios, por revelación de Dios, acontecimientos que ocurrieron antes que el hombre mismo no existiera? ¿Cómo es entonces que Dios también, así como llevó a Moisés al pasado, así también traslada al futuro al único apóstol que no murió por martirio? Hablo del apóstol Juan. Aquel apóstol amado por Jesucristo, aquel que en la isla de Patmos le fue dada la revelación o apocalipsis para que en nosotros quedara plasmado el último acontecimiento humano, donde la palabra dice que todo tendrá su culminación o su fin en ese entonces. ¿Cómo es que nosotros vemos entonces que Juan, siendo llevado por el Espíritu, cuando es llevado en el Apocalipsis capítulo 4, cuando le dice la voz sube acá, y Juan le es presentado un panorama completo de las cosas que habrán de ocurrir después de estas, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis? Pero ¿cuáles son estas cosas de las que habla? Todos los acontecimientos que han de ocurrir después que la iglesia sea tomada a la bendita presencia de Cristo a través del arrebatamiento. Pero ¿cómo es que Juan es llevado en el Espíritu y él vive en carne propia los acontecimientos que estarían por ocurrir miles de años después? Recuerde que Juan se considera que dejó de existir más o menos en el año 98 después de Cristo. Estamos ya en el 2020 y cuántos años han pasado ya después de ese acontecimiento, pero aquel Juan que en el pasado dio a conocer por revelación de Dios aquellos acontecimientos que estarán por llegar, dejó plasmado en Apocalipsis 21:1 una versión tan importante de la cual él tuvo ya conocimiento de todas las cosas que habrían de acontecer acá en la tierra. Todos los acontecimientos que habrían de dar, él estuvo presente en el momento mismo de la transformación de los acontecimientos en el tiempo. Por eso es que Juan, cuando usted mira en Apocalipsis 21:1, el mismo Juan dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Y he aquí que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, él vio todo ya culminado, él vio que ya el cielo y la tierra en la cual nosotros ahora nos encontramos, el cielo sideral que es conocido por la ciencia y la tierra, o sea, el globo terráqueo en el cual nosotros existimos dentro, esto ya no existía en la visión que Juan tuvo. Juan ya vio aquello que era nuevo, o sea, vi cielos nuevos y tierra nueva, y he aquí el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, acontecimientos que son tan importantes en los cuales nosotros necesitamos ubicarnos en cuanto al acontecimiento del tiempo humano, no el de Dios. Porque dije, ya Dios se mueve en el tiempo y los acontecimientos que nosotros esperamos que ocurran en Apocalipsis o revelación, ya para Dios son historia. Porque ellos ya ocurrieron, ellos ya existieron. Pero ¿cómo es que todavía en estos tiempos las personas siguen todavía diciéndose? Pero tanto tiempo atrás vienen diciendo de que el Señor viene, que Cristo viene, que el fin del mundo viene, y hasta el día de hoy no ha ocurrido. Déjeme decirle que, como dije al principio, cuando usted mira los versículos del 1 al 4, pero específicamente el versículo 4 de segunda de Pedro en el capítulo 3, usted mirará que aquellos que decían de que tanto tiempo se venía anunciando la venida del Mesías, cosa que no había ocurrido, eran impíos. O sea, los impíos son aquellos que tratan de encubrir su condición para no aceptar, porque voluntariamente ellos rechazan un acontecimiento que es tan real, que es tan falible, que es tan recostable en él como verdad, porque es una verdad tan correcta, tan aceptable, que nosotros como hijos de Dios no podemos decir que eso no acontecerá. ¿Por qué es que nosotros vamos a decir eso? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que entonces el apóstol Pedro nos está diciendo a través de la narrativa que nos dio en esta lectura? Vea, en el versículo 8, dije ya, el apóstol Pedro está hablando acerca del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que nosotros pensamos que el Señor tiene ya por llegar? O sea, muchos, incluso predicadores, han dicho, no quiero que Cristo venga porque todavía no estamos listos. No quiero que Cristo venga porque todavía no muchos se encuentran salvos.
Sin embargo, en el tiempo de Dios que ya ha sido establecido, no porque yo lo determine, sino porque Jesucristo mismo dijo, porque ni yo sé cuándo el Hijo del Hombre habrá de volver, sino solamente Dios en su divina potestad. O sea, Dios ya tiene establecido a perfección, si se quiere en milésimas de segundo, el acontecimiento que ha de venir a la tierra. Pero en cuanto al tiempo, nosotros no somos aquellos de los que Jesucristo dijo, porque no es de vosotros saber en cuanto a los tiempos y las estaciones, ni tampoco en cuanto a las sazones en el tiempo, si nosotros tenemos que someternos a aquello que Dios ya ha establecido. Porque Dios se mueve a través del tiempo en su soberanía, pero Él está acomodando los acontecimientos conforme al tiempo que Él ya ha establecido. O sea, lo que está ocurriendo en este tiempo presente no es cuestión que a Dios lo haya tomado por sorpresa. Todos los acontecimientos, tanto en cuanto al mover social, en cuanto a las situaciones naturales, en cuanto a las catástrofes, no es que la tierra esté teniendo disfunción, no, simplemente Dios está llevando los acontecimientos conforme al tiempo que Él ya ha determinado. O sea, cada acontecimiento tiene ya un mover profético. Profético significa que Él ya ha determinado un determinado lapso de tiempo, un determinado ciclo en cuanto al mover de sus estaciones para que los acontecimientos cobren vida. O sea, nosotros tenemos que someternos a ese tiempo y saber, así como los 200 hijos de Isaacar, los 200 principales sacerdotes que la palabra dice en Segunda de Crónicas, que eran conocedores de los tiempos y sabían lo que Dios quería, y el pueblo de Dios seguía los dichos de ellos. O sea, nosotros necesitamos ser conocedores del tiempo, no porque Dios nos lo esté revelando, no, sino porque las señales que están ocurriendo en este tiempo presente son las que nos dan evidencia de en cuál tiempo profético establecido por Dios nosotros nos estamos moviendo. Pero vea qué es lo que dice entonces el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dije ya desde el principio que la carta que el apóstol envía, si usted ve el versículo 8, dice, oh amados, mis amados. O sea, él está enviando esta carta a los creyentes. Él está enviando esta carta a la iglesia. O sea, a nosotros mismos Él nos está enviando esta carta. Por eso es que dice, porque Dios no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso significa, si nosotros como iglesia recibimos esa palabra de parte del Señor enviada por Pedro, nosotros entenderemos que Pedro nos está diciendo, hey, cuidado con las falsedades que van a las orillas vuestras. Cuidado con la doctrina que no va conforme al mover del Señor. Cuidado con lo negativo del mundo que está cobrando vida y se está multiplicando en estos últimos tiempos para llamar la tentación, para llamar la atención de ustedes, para que puedan caer en él. Lo que Pedro está diciendo es que en esta exhortación nosotros debemos entender que así como Dios quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nosotros seamos conscientes que en el mover de Dios nosotros necesitamos mantenernos en una plataforma fiel, en una plataforma en la que Él nos encuentre firmes, bien ubicados, para que nosotros seamos aceptos en el momento en el que Cristo venga por su iglesia. Por eso dice, el Señor no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza. O sea, los impíos dicen, no, el tanto tiempo que dice de que va a venir y no viene. Sin embargo, la iglesia que ya tiene la información de Dios, que ya tiene la constitución, que Dios le ha dejado con todos los acontecimientos plasmados, para que solo nosotros nos ubiquemos para recibirlos en fe, nosotros ya sabemos que realmente esa tardanza no es porque Dios no quiera llegar ya, sino es por paciencia. Por eso dice, porque Él es paciente para con nosotros. Él no dice vosotros, sino cuando Pedro dice nosotros, Él está hablando de la iglesia, porque Él mismo está introduciéndose en la conversación. Por eso Él mismo se pone como parte del grupo. Por eso dice, porque es paciente para con nosotros, iglesia amada, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia tiene que recibir esta palabra, porque esta palabra Dios la ha enviado de parte de Pedro. Porque lo que Dios está diciendo es, amada iglesia, amado pueblo de Dios,
mi amado pueblo que vendrá conmigo si se mantiene fiel hasta el último momento. Dice, manténganse fieles, manténganse pacientes, sean ustedes aquellos que se mantengan hasta el último momento para poder entonces ser tomados en cuenta. Porque si nosotros no estamos siendo ubicados en el mover de Dios, si nosotros no estamos siendo bien concentrados, no por el mover de estos tiempos, no por la falsedad doctrinaria, no por todo lo negativo que en estos tiempos a la iglesia se viene registrando, no. La iglesia tiene que mantenerse firme en el llamado de Dios. La iglesia tiene que mantenerse genuinamente en el llamado de Dios si quiere ser la iglesia de Cristo. Si quiere ser una iglesia cualquiera, tómese el nombre que se quiera, sálgase de la palabra si así lo quiere, pero si usted quiere ser parte de la iglesia de Cristo, tiene que mantenerse firme en la voluntad de Dios expresada a través de Cristo Jesús a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener entonces como iglesia? Termino con esta pequeña reflexión en la cual quiero que usted, como miembro de iglesia, yo sé que usted pertenece a alguna iglesia porque sé que por eso es que quiere seguir creciendo en el evangelio. Todo agricultor que tiene una siembra, todo agricultor espera recoger una cosecha. Pero el agricultor es conocedor de la cosecha, por eso es que es agricultor. Porque si no fuera agricultor no tendría conocimiento de lo que hace. Pero siendo el agricultor, él tiene conocimiento de la cosecha. Pero todo agricultor sabe que toda cosecha que se recoge pasada de tiempo, el producto, el fruto, puede estar podrido. Si es fruto pegado al árbol, el fruto puede estar podrido y la cosecha puede estar ya pasada. Pasémoslo ahora al campo celestial. El Señor sabe que el producto, que la cosecha, ya está lista. Que la mies está madura. Que nosotros estamos ya listos, esperando nada más. Que el Señor venga en las nubes y que con su bendita trompeta nos llame y nos despierte si no estamos vivos, y si lo estamos, seamos la generación bendita, que tengamos el privilegio de solo ser transformados y llevados juntamente con nuestros hermanos que ya han fallecido a la presencia misma de Dios. Asimismo es el agricultor que recoge el producto antes de que se pudra. Asimismo también es Dios. Por eso dice la palabra, porque los días serán acortados. Pues si no fuesen acortados, ni aun mis escogidos fueran quizá recibidos y aceptados como fieles. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo te encuentras tú en el día de hoy? ¿Cómo te sientes tú si Cristo viniera esta noche? Si Él viniera por su iglesia, considera de que tú te has mantenido fiel a la palabra del Señor, sin importar el tiempo que haya pasado desde tu aceptación a Cristo hasta el día de hoy. Yo te invito y te exhorto. Si tú no lo has tomado en cuenta, tú mantente firme, sé paciente, sé persistente, sé perseverante, porque sin importar si estamos nosotros vivos cuando Cristo venga por nosotros, bendito sea. Pero si no lo estamos, es para nosotros, de acuerdo a la palabra, mandatorio que nosotros nos mantengamos fieles hasta el último suspiro que nosotros tengamos acá en la tierra. Yo te exhorto en esta hora con las mismas palabras del apóstol Pedro. Mantente firme, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y los cielos sucumbirán, los cielos tendrán tormento y se descompondrán en el espacio. Y las partículas, las partes, todo lo que de él emana será hecho añicos, puesto en el fuego ardiente. Y las obras de acá de la tierra juntamente con ella también desaparecerán. ¿Cuál es lo que te ata entonces acá en la tierra? Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito en esta hora. Si quieres ser parte del grupo aquel en el cual Cristo lleve a su presencia en el arrebatamiento que haga a la iglesia, en el rapto, en el cual nos lleven de repente, dice Pedro, en un abrir y cerrar, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Si tú quieres ser parte de esa bendita iglesia que será llevada, yo te invito en esta hora. Si no has aceptado a Cristo, este es el momento para que Cristo te reciba, para que Cristo te acepte. Tú tienes primeramente que aceptarlo a Él y tienes que llamar su nombre para que venga a ser parte de tu vida y tú lo proclames como Señor y Salvador de tu vida, y para que Él dirija cada uno de tus pasos de aquí al día en el que Él te lleve a su presencia. Bendito sea
todo aquel que se mantiene firme en el llamado de Dios. Mantengámonos, amado pueblo, mantengámonos, amada iglesia, porque el tiempo de Dios está cerca y el día del Señor está a la vuelta de la esquina, y no esperemos que nosotros en este mover doctrinario de estos tiempos modernos nos hagan salir de aquello que Dios quiere en firmeza, en el cual nosotros nos mantengamos. Te bendigo, te amo en Cristo y deseo para ti y tu familia una semana de bendición, y que los días que están por venir en ti sean prósperos, exitosos, pero sobre todo que te mantengas firme en el llamado que Dios ha hecho para que tú llegues a tu presencia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.